ahí estoy grabando. Entonces la identidad va a ser 5 palabras, 2 gramáticas. Y vamos a tener que usar CDK. ¿Qué hace CDK? CDK es un algoritmo que nos va a permitir saber si una palabra pertenece a un lenguaje. Y de pasada nos va a decir si es que esa palabra tiene ambigüedad en el lenguaje. Igual a veces el profe pregunta. Eh, Algo muy importante es que para aplicar CDK, antes tuvimos que haber aplicado forma normal de Chomsky. Por favor, recuerden eso. Solamente pueden aplicar CDK si están en un lenguaje en forma normal de Chomsky. Si están en forma normal de Chomsky, no se puede, no va a funcionar. Requiere que todas las variables sean de 2 y los terminales y eso. Para hacer más rápida la identidad, los dos lenguajes que traje ya están en forma normal de Chomsky. Y eso. Sí, eso no. Eh, no sé cómo hacerlo. Ahí se me olvidó cuál era la palabra. A, B, B. Antes de comenzar, ¿alguien recuerda algo de CDK? ¿A qué les suena? De cómo se aplica el algoritmo. Como digo, CDK se utiliza para saber si una palabra pertenece o no a un lenguaje. Nos va a servir para responder la membresía de una palabra. Es decir, para responder la pregunta, W pertenece a L. En, en autómata finito esta pregunta era trivial, ¿no? Era simplemente metíamos la palabra en autómata y veíamos si llegábamos a un estado de aceptación o no. Pero aquí no es tan fácil si tenemos una gramática. Entonces, para saberlo, vamos a aplicar CDK. CDK nos va a permitir responder esto. Y de pasada nos va a responder el cómo se produciría. Nos va a dar un árbol de derivación. ¿A alguien le suena cómo era el algoritmo? ¿O algún paso o algo? Si no, comienzo a hacer, aplicar el algoritmo y les voy explicando el proceso. Ya. Entonces veamos cómo se hace. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra palabra. Primero que nada la vamos a descomponer en trocitos a 2 letras. AB, PB y BB. Serían como todos los trozos posibles de 2 letras. En este caso hay uno repetido y lo vamos a ignorar. Pero voy a marcar acá un color, sería como AB, PB y de nuevo BB. Todos los pares decentes de letras. ¿Ya? Vamos a ver cómo se pueden formar esos pares en el lenguaje. Luego vamos a hacer lo mismo con los tríos. Y finalmente, con esa información vamos a poder encontrar cómo formar la palabra completa. El procedimiento es largo, así que eh, toma atención a esta parte. Ya. Entonces, como dije, puedes escribir largo y voy a traer las palabras, o más bien como sus palabras. Sus palabras. Eh,
Un momento, voy a dejar de compartir. Tengo que arreglar una cosa. No me demoro nada. Y ahora debería estar. Ahora sí. No pasó nada. Ya. El largo y las subpalabras. Como dije, vamos a partir con las palabras de largo 2. En nuestra palabra, las subpalabras de largo 2 son AB y BB. Ahora lo que vamos a hacer es ver todas las formas en las que esta subpalabra se puede partir en dos. Para este caso no tiene mucho sentido, pero para largos superiores van a empezar a ver por qué. En este caso solamente se puede dividir en dos de una forma, así, en A y B. Y ahora vamos a buscar todas las producciones aquí que nos produzcan esas cosas, que nos produzcan A y que nos produzcan B. ¿Qué, qué cosas me producen A? En la gramática. ¿Cómo puedo producir A? Solo A, ¿cierto? A. ¿Qué cosas me pueden producir B? Así directamente. No importa si a través de una derivación. Es solamente que directamente producir B. Ya, B o X, ¿cierto? Sube. B y X. Entonces ahora tenemos que buscar si en alguna parte del lenguaje sale AB o AX. ¿Podemos producir eso con alguna variable? Con V, ¿cierto? V nos puede producir AB. ¿Y hay alguna otra? Por ejemplo, AX. No, ¿cierto? Solo con V. Ahí terminaríamos. Entonces sabemos que con V podemos producir la palabra AB. Ahora hacemos lo mismo con BB. Lo dividimos en dos. Bueno, ya vimos que B se puede formar con B y X. Sería B, X, B, X. Ya tenemos que buscar si es que está B, B, X, B, B, X. O X, X. ¿Podemos producir algo de eso? Podemos producir X, B, ¿cierto? Con B, ¿cierto? B produce X, B. Así que aquí vamos a poner B. Y no hay ninguna otra que podamos. Así que solamente con eso ya terminamos las de largo 2. Ahora las de largo 3. Puedo formar. Recuerda, la palabra es A, B, E, B. ¿Cuáles son las subpalabras de largo 3 que puedo formar? Sería ABB o BBB. Solo esas dos. A, B, 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 B. Ahora, repetimos el proceso. ¿Recuerdan que les dije? Vemos todas las formas posibles en las que podemos dividir la palabra en dos. A, B, B. ¿De qué forma las puedo dividir en dos? Y que cada mitad sea al menos un carácter. Podría hacerlo de como A, B, B o como A, B, B. A eso es a lo que me refiero. Tenemos que analizar todas esas opciones. Si recuerdan, la fórmula normal de Chomsky
lo que teníamos es que todas las producciones producen solamente dos variables. Por eso si toda la palabra la dividimos en dos trozos, sabemos que se tiene que formar con dos trozos, o solo uno. Y sabemos que ninguna palabra de tres letras la podemos formar con un solo trozo, ya que de a uno son solamente terminales. Es algo enredado, pero al final lo que nos dice es que todas las palabras tienen que ser formadas por dos mitades. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A, ¿cómo puede ser formado? Dijimos antes por A, ¿cierto? A grande. Y BB, nos vamos a ir a la línea anterior, la de largo 2, y vemos que BB lo podemos formar con B. Y ahora repetimos el proceso. ¿Puedo formar AB? Sí, puedo formar AB con V, ¿cierto? Lo que nos va a decir esto es que V, si lo dividimos en A y en B, esta A puede producir A y esta B puede producir BB, pero no directamente, sería usando estas cosas. Y sería con XB y luego XAB y BAB. Este algoritmo de cierta forma nos está dando esto. Estamos haciendo esto pero al revés. Va a quedar claro mientras avancemos. Ya. En el siguiente tenemos AB y tenemos B. AB lo calculamos aquí y vemos que se puede producir con V. Y B habíamos dicho que es con BX. BX. ¿Sí? Ya, ahora. ¿Hay alguna palabra? Es decir, ¿hay alguna variable que nos produzca VB o VX? Ese. Eso nos produce VB y VX no podemos, ¿cierto? Así que sería solo eso. Luego a mí además me gusta anotar como el resumen. Vamos con B y con S. Ya. Ahora esta palabra. V, es decir, B, B, B. ¿Cómo la podemos subdividir? Como B, B o como B, B, B. Exacto. No es lo mismo en el sentido de que nos va a cambiar el orden de las variables. Veamos que BB lo podemos producir con B y B lo podemos producir con BX. Esta va a ser BX, esta va a ser B. La primera, BBB, nos sirve con BB o con BX. Y la segunda, que es BBB, nos serviría con BB o con XB. Así que no es lo mismo, es un poco distinto. Ya, pero ¿alguna de esas nos sirve? A ver, para este. ¿No nos sirve alguna de esas? ¿Podemos producirlo? No es cierto. PX o BB no está en ninguna parte. Sí, una raya. ¿Y de las siguientes, de estas, podemos producir alguna? Podemos producir XB con B. Entonces, en resumen, podemos producir BBB con B.
con 3. Y ahora con 4 letras. Tenemos A, B, B, P. Así que 4 letras la palabra completa. ¿De qué formas puedo dividirla? En dos palabras. Sería A, B, 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 A, B, B, B y A, B, B, B. Necesitamos ver todas las posibles formas de dividirlo en dos palabras. Y ahora repetimos el proceso. Esta mitad. A. ¿Cómo lo podemos producir? Habíamos dicho al principio que es solo con A. Solo con A. La segunda mitad. B, B, B. Vamos a las palabras de largo 3. B, B, B. Dijimos que es con B. ¿Puedo producir eso? Con V. Ya. AB. Vamos a la palabra de largo 2. AB. Dijimos que es con V. Y BB es con B. ¿Puedo producir eso? Con S. Super. Y la última. ABB sería con V y S. Y B dijimos que era con B y X. ¿Puedo producir eso? Tenemos VB, VX, SB, SX. VB lo podemos producir con S, VX no, SB no, y SX tampoco. Eso es con S. En resumen, vamos a poder producir SX, disculpa, SX no se produce con B. hoy sí, tiene razón. SX con B. Gracias. S, entonces podemos producir esto con S, con V y con B. Ya. Ahora, ¿cómo sabemos si la palabra pertenece al lenguaje? Es simple. Si la palabra se puede derivar desde S, o sea, si S está entre como las respuestas de esa palabra, entonces la palabra pertenece al lenguaje. Si S no está entre las respuestas de la palabra, entonces la palabra no pertenece al lenguaje. Porque recuerden, esto significa que desde esta letra, desde esta variable, se puede derivar la palabra. Si podemos derivar la palabra desde B, no significa que pertenece al lenguaje. Eso es muy importante, porque es un error común. Lo único que nos va a importar es que al final, ¿está S o no está S? Por ejemplo, la palabra ABB pertenece al lenguaje. Sé que no computamos esa palabra, lo que estamos buscando era ABBB. Pero de todas formas, esta tabla también nos da esa información. Nos dice que ABB, como tiene una S, entonces pertenece al lenguaje. BBB se puede derivar de B grande, pero no pertenece al lenguaje. El profe va a ser común que les pida también después el árbol de derivación. Así que hagámoslo también. Ya. Para la palabra queremos que parta desde S. Si se fijan, tenemos ambigüedad, ¿cierto? Podemos partir de S por dividiéndolo en ABBB o en ABBB. Elijan una. ¿Cuál hacemos? ¿La diríamos como ABBB o como ABBB?
Ya, la de ABBB, la de la derecha. Ya. Para eso, ahora lo que tenemos que ver es cómo producimos ese. Ese fue con V y B. Entonces, V y B. Si recuerdan, teníamos que ver VB, VX, SP, SX. Ya está lo que nos daba la S. Ya. Ahora V y B. Veníamos de la palabra ABB y B, así que vamos a esa, por el lado izquierdo, ABB. Ya estamos usando la V, o el V, y lo producimos con A y B. ¿Se entendió ese paso? A ver, tengo V aquí, y la tengo para producir ABB. Me voy a ABB, y veo de dónde obtengo la V, del final. La obtuve de este camino, y este camino se produce por A y por B. Estoy como haciendo los pasos del final hacia el inicial. Vamos retrocediendo. ¿Ya? Ahora tenemos otro color, rojo. Tenemos A y B. Que vayamos por la primera. A debería producir solamente A. Así que eso es simple. A. Y B corresponde a la parte de BB. Así que ahora vamos a la palabra VV, es decir, BP, y vemos cómo la producimos. Esta se produjo con, teníamos las opciones PX, es decir, B, PX, XB, XX. ¿Cuál de estas era la que nos servía? P produce XB, ¿cierto? BX no la podemos, sí, al revés. BX. Si aquí vayan con mucho ojo porque es muy fácil enredarse. De hecho, no es mala idea, que creo que de ahora en adelante hagámoslo, es anotamos la B y arribita anotamos en chiquitito de dónde se produce. Así va a ser más fácil el paso de devolverse cuando haya que hacer el árbol. Entonces dijimos que B producía X, B, y bueno, eso era para producir PP. Y la segunda mitad es con la B. B queremos que solo produzca B, así que eso es simple. Y le produjimos A, B, B, B. Revisemos de nuevo la otra opción, que era S. Esta queda en dos mitades. Va a producir V y B. Ya me estoy mareando con las letras. V y B. Y ahora quiero que V produzca AB. Para producir AB, es aquí. La producimos con A y B. Eso era bastante directo. V produce A, B, que producen A, que produce B. Y la otra mitad, BB. Eso es lo que ya habíamos visto aquí. Con XB. Entonces ahí tenemos dos derivaciones para esta palabra. Veamos la siguiente. La siguiente es AB, AB. AB, AB. Entonces tenemos largo y subparado. Largo 2. ¿Qué palabras de largo 2 tenemos?
No, no formas de dividirla en dos, sino palabras de largo 2. Subpalabras de largo 2. Ya vamos a poner AB, podemos producir, es decir, tenemos PA. El siguiente sería AB, pero ya lo tenemos. Y eso, recuerda, sería AB, BA, AB. Ahora, estas son palabras en las que vamos a dividir en dos partes. Sí, el algoritmo es bastante raro, pero una vez empiezan a hacerlo, es repetir los mismos pasos una y otra vez. Entonces lo vamos a dividir en dos mitades. Es solo una forma de hacerlo. Y vamos a revisar. De hecho, la primera ya la calculamos antes, ¿cierto? Pero hagámoslo de nuevo para practicar. Pero si les piden hacer muchas palabras, aprovechen de eso de que cosas se van a repetir y pueden revisar de su tabla anterior. Ya. A ver, queremos ver cómo podemos producir A y cómo podemos producir B. A, según nuestro lenguaje, solo puede ser producido con A. Y B puede ser producido con B grande o con X. B o X. Entonces ahora buscamos. ¿Podemos producir AB o AX? ¿Cuál podemos producir? Sí. Podemos producir AX, es decir, AB con V. Como dije antes, voy a anotarlo ahora como eh, V produce AX. Creo que así va a quedar más claro para luego hacer la derivación. Uy, AX. Y V A. BA va a ser lo mismo, ¿cierto? BX o A. ¿Podemos producir BA o XA? ¿No? Entonces ponemos una raya. Y pasamos a las de largo 3. Ya. Observación. Si hubiésemos tenido el caso donde aquí también fuera una raya, o sea, no podemos producir ninguna palabra de largo 2, no significa que podamos parar. No significa que la palabra no esté en el lenguaje. La palabra puede estar en el lenguaje 1, así que hay que seguir. No podemos sacar conclusiones hasta llegar al final. Porque si, por ejemplo, fuera una palabra de largo 6, no sé, A, B, B, A, B, B, cuando lleguemos a la parte de dividirla, podemos dividirla en dos palabras de largo 3. Y si se fijan, eso no va a requerir ninguna palabra de largo 2. Marea un poco, pero lo que tienen que sacar de esto, lo que tienen que entender es que no se pueda producir nada con largo 2 o largo 3 o largo 4, no significa que no se pueda producir la palabra final. Puse X. Ups. Toda la razón. Sí, toda la razón. Gracias. Entonces ahora, sus palabras de largo 3. ¿Qué tenemos? ABA y BAB. AB. ¿Cómo podemos dividir ABA? ABA o ABA. AB. ¿Lo podemos producir? Sí, con V. A. ¿Lo podemos producir? Sí, con A. ¿Podemos producir VA? ¿VA? No es cierto. Bien, raro. No se puede producir de esa forma. Ya.
Ahora, A lo podemos decir con A. BA no lo podemos producir. Así que no se puede, no se puede. En general esa palabra no podemos hacer. Ahora la otra mitad era B, A, B. Esa la vamos a dividir en B, A, B y B, A, B. B, A no la podemos producir, así que no se puede producir. Eso sí es cierto, si una de estas dos mitades no la podemos producir, entonces esa forma de dividir la palabra no se puede. Por otro lado, esta sería B o X para producir la B, y AB la vamos a producir como V. ¿Podemos producir una de esas? ¿Podemos producir BV o XV? No es cierto. No. Y no podemos producir nada en largo 3. Largo 4, aquí va a ser nuestra palabra completa. AB, AB. Era eso, ¿cierto? Lo dividimos en todas las formas posibles. A, B, A, B. A, B, A, B. O A, B, A, B. Esta palabra contiene B, A, B. Y B, A, B dijimos que no se podía. Y bajo esa misma lógica puedo descartar esta, porque esa de 3 tampoco se podía. A, B, A. Nos queda esto. A, B, A, B. A, B podemos con V. V, V. ¿Podemos producir VV? No. Por lo tanto, esta palabra no pertenece al lenguaje. A, B, A, B no pertenece a nuestro lenguaje. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con el algoritmo? Igual vamos a hacer más ejercicio. Y lo siguiente, la verdad, va a ser un poquito más largo. Eh, Esta es la última gramática que hicimos la ayudantía pasada. Nos quedaba algo así. Y la primera palabra es AACC. AACC. Vamos a verlo de largo. Y las dos palabras. De largo 2. ¿Qué tenemos? Podemos producir AA, AC y CC. Y las palabras de largo 2 siempre solo hay una forma de dividirlas. Sería ahí, ahí y ahí. ¿Cómo podemos producir A? A. Solo TA y S, ¿cierto? TA o S. Ya. ¿Podemos producir de alguna forma AA entonces? Con B1. Muy bien. B1.
va a producir TAS. Y ningún otro, creo. Ya. AC. ¿Podemos producir AC? A sería nuevamente con TAS. C. Bueno, va a ser TC y X. Ya. ¿Podemos producir algo de esto? Busquemos. TATC. No está en ninguna parte. TAX. Tampoco. STC. No. Y SX. Tampoco, ¿cierto? Me dicen si se me pasó alguna, pero creo que no hay, ¿cierto? Sería raya. Y entonces sería SX o CX para hacer CC. ¿Podemos con alguna de estas formarlo? X, ¿cierto? X puede producirnos TCX. Y ninguna otra. Con eso tenemos las subpalabras de largo 2. Largo 3. ¿Qué opciones tenemos? A, A, C y A, C, C. A, A, C lo vamos a formar como A, A, C o como A, A, C. A, C dijimos que no se puede, así que esto directamente no se puede. A, A sí podemos con B1. Y C podemos con TC o X. ¿Podemos producir AAC? Con S sería S B1TC, ¿cierto? Y B1X no. No, ya. Ahora con ACC. Sería ACC o ACC. AC dijimos que no se podía, así que podemos descartar ese al tiro. A es con A o S y CC es con X. ¿Podemos producir ACC? ¿No es cierto? No se puede. Entonces no podemos ninguna con esto. Se los voy a repetir, por si acaso, pero recuerda. Esta palabra, AAC, pertenece al lenguaje de inmediato, porque puede ser producida desde eso. Es un truco que, no sé por qué el profe lo pregunta, pero cuando lo pregunta se ahorran pedo de hacer otra tabla más. Las tablas le pueden dar información sobre sus palabras. Es decir, si les pregunto sobre A, B, 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 A, en alguna gramática, si imagínense, tienen que determinar si hay varias palabras que pertenecen o no al lenguaje. Esa es una. Y B, 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 A es otra. Cuando respondan esa, van a conseguir también la respuesta de esa en el proceso. Porque van a descubrir todas las subpalabras de esta. Si hay una subpalabra que es, si hay una palabra que es subpalabra de otra,
al aplicar C y K en esta, van a haber también aplicado C y K en esta. Para que no hagan cálculos de más si es que pueden. Pero si lo hacen de mano, no es como que esté mal. Simplemente va a ahorrar tiempo. T4, la palabra completa era de 4. Así que A, C, C. Puede ser formada como A, C, C. O como A, C, C. O como A, C, C. ¿Qué trabalengua este algoritmo? La podemos producir con TA, S y ACC. No se podía, así que no hay que hacer nada ahí. AA y CC. AA es con B1. CC es con X. ¿Puedo producir eso? B1X. ¿Lo puedo producir en la gramática? No. Por último, AAC. Vamos a hacerlo con S. Y C con TC o X. ¿Puedo producir eso? STC o SX. Tampoco, ¿cierto? Nuevamente, podemos concluir que AACC no pertenece al lenguaje. Y como se dan cuenta, entonces, a la larga, una vez aprenden este algoritmo, es repetir lo mismo muchas veces. ACC, BC. Lo bueno es que ahora vamos a poder ir un poco más rápido. Porque se repiten sus palabras. Intenten siempre aprovecharse de eso si es que les piden hacer muchas. Determinar si hay varias palabras en un lenguaje. ACC no se podía. ACC dijimos que no. ¿O tú dices para esta? Ya, si aquí, por ejemplo, eso no podemos poder saltar. Pero vamos a orden. Sus palabras tenemos AC, CC, CB y BC. Si recuerdan, AC y CC ya los calculamos. AC dijimos que no se podía. CC dijimos que era con X. Y así no, es como nos podemos ir ahorrando un poco de tiempo. CB. La palabra anterior no tenía nada con B. Así que todo lo que tenga B lo vamos a tener que calcular, eso sí. CB. C podemos con TC y X. ¿Con qué puedo producir B? Solo TB, ¿cierto? Y para esta va a ser con TB, TC, X. Pero vamos con CB primero. ¿Puedo producirlo de alguna forma? TC, TB o XTB. B2 produce XTB. Ya. Y TBTC o TBX. ¿Podemos alguna? No es cierto. Como detalle, como estamos yendo un poco rápido, tienen que encontrar todas las combinaciones y todas revisar si pueden. No les basta con encontrar solo una.
por si acaso. Y así deben encontrar todas las formas de que se puede formar la palabra. Que no crean que o encontramos una, ya no tengo que revisar el resto, no, igual tienen que revisar el resto de combinaciones. Lamentablemente. Ya. El de largo 3. Tenemos ACC, CCB y CBC. Esta de aquí ya la teníamos antes, como había mencionado Diego antes, creo. Esto era ACC, y dijimos que no se podía. Así que nos ahorramos esa pega. Duda, cuando se revisan combinaciones, ¿existe la posibilidad de que se produzcan dos variables de resultado? Eh, ¿Cómo eso? Es decir, como que estuviera TC, TB y XTB en este caso. Y como que los dos fueran producidos por nuestro W, Y. Sí, eso sí puede pasar. Y a eso es lo que me refería con... Si hay muchas, múltiples formas de producir CB, con varias combinaciones distintas, tienen que anotar todas. Ya. Eh, no necesariamente, va a depender si... eh, para que sea ambiguo la palabra, primero que nada tiene que estar en el lenguaje. Así que lo que tenemos que encontrar para que sea ambiguo son dos formas, dos producciones que se pueden hacer con S. Es decir, que una palabra tenga dos formas de obtenerla con S. Cuando tú dirías ser distintas, de S lleguen a S. Complicado de explicar. El ejemplo más claro era el primero que vimos, este de aquí. Si se fijan, teníamos dos caminos para encontrar eso. Pero si los dos caminos hubiesen estado en la misma variable, es decir, en la misma separación, también es ambiguo. Pero si una palabra tiene dos Bs, por ejemplo, así como B se debería de esta forma, B se debería de esta forma, no necesariamente es ambiguo porque eh, no pertenece al lenguaje. Sería ambiguo si es que tienen S y luego la B de aquí puede ser derivada de dos formas. Es decir, si aquí tuviéramos dos veces la misma variable, estamos esto. Por ejemplo, C, se podría derivar de dos formas distintas, solo nos diría que es ambiguo si es que la palabra completa se deriva desde S y S pasa por CCB. Usualmente se nota más una vez están haciendo el árbol, se nota si es ambiguo, porque van a ver que tienen como dos caminos a seguir. Si ven que tienen dos opciones haciendo el árbol de derivación, después de hacer C y K, es porque es ambiguo. Ya. Ahora esta palabra la queremos dividir en dos. Como se llama C, CB o como CC y B. CB podemos producirlo con B2 y C con TC y X. ¿Podemos producir algo de ahí? B2 con TC. Sí. S produce TC B2. ¿Y podemos producir TCB2 de otra forma o XB2? No, no. Eh, Así que vamos con CCP. CC, podemos producirlo con X y B con TB solamente.
¿Podemos producir eso? Con B2. Muy bien. B2 produce X, T. Entonces, en cualquiera de esas dos opciones podemos producir CCB. Voy a hacer un poco más espacio. CBC. Entonces puede separar en CBC o en CBC. BC dijimos que no se podía, así que eso no se puede. Esto sería B2 TCX. ¿Podemos producir eso? De hecho, no tenemos ninguna derivación que parta con B2, así que diría que no. Así no se puede hacer nada ahí. ¿Me confirma? Si es que no se me pasó algo. Ya, está ahí. Terminamos todas las de 3, así que ahora vamos a la de 4. Hace. Ahí está, pero ahora te largo 5, así que todavía vamos a tener más. ACCB. ACCB. Y CCBC. Si se fijan, apenas la palabra es uno más largo, el proceso se hace bastante más tedioso. Ahora podemos ir en A, C, C, B, o en AC, CB, o en ACC, B. Recuerdo que AC no se podía. Aquí. Puedo cancelar eso. CCB sí podíamos. Y ACC no podíamos. Voy a cancelar el tipo. ACCB sería TAS. Y CCB dijimos que era con S o con P2. ¿Podemos producir eso? TAS. TAS podemos, ¿cierto? P1 produce TAS. Y TAB2 también. Y SS no, y SP2 tampoco. Sí, sería solo eso. Ya. Y ahora CCBC. Puede ser como CCBC, como CCBC, o como CCBC. BC podíamos, BC no podíamos. Así que puedo descartar ese al tiro. CCB se podía. CCB sí. CBC no podía. CBC no podíamos, de hecho. Así que no podemos este. Así que no podemos ese porque contiene ese. Ya. Entonces, este es solamente el que podemos intentar. CCB era con S. O B2. Este era CX. ¿Podemos producir algo de eso? ¿Sí o no? Parece que no, ¿cierto? Así que no. Entonces no vamos a producir nada de eso. Entonces, por último, te largo 5.
Sería la palabra completa. ACCBC. Uy. ACCB. C. Tenemos ACCBC, ACCBC, ACCBC y ACCBC. Y ahora ir mirando hacia atrás. CCBC, CCBC, dijimos que no. AC, estoy bastante seguro que ese no podíamos. ACC creo que tampoco podíamos. Y ACCB, ese sí podíamos. Con B1 y X. Este TC X. ¿Podemos producir esto? S produce B1 TC XTC, parece que no. Y XX tampoco. B1 X tampoco. Eso no es cierto. Entonces, ¿esta palabra pertenece al lenguaje o no pertenece al lenguaje? Sí pertenece, ¿cierto? Porque puede ser derivada a partir de eso. Lo voy a recalcar porque es muy importante. Cosas como ACCB, esta palabra, no pertenece al lenguaje porque se puede derivar de X o de B1. Por eso no es. Entonces, cosas como ACCB no pertenece al lenguaje, pero ACCBC sí pertenece al lenguaje. ¿Alguna duda con el algoritmo? ¿Qué parte de lo último? ¿Lo que acabo de explicar? ACCB no pertenece al lenguaje. ¿Por qué? Vemos que ACCB se puede derivar, pero de B1 y de X. Para que pertenezca al lenguaje, tiene que ser derivable desde S. Es un detalle muy importante. O sea, aquí en vez de si tuviéramos como por ejemplo X, entonces no pertenecería. Para que pertenezca, tiene que ser desde S. Si lo piensas, tiene sentido porque para hacer una derivación del lenguaje tenemos que partir desde S. Si partimos desde X, podemos derivar palabras, pero no necesariamente van a pertenecer al lenguaje. ¿Alguna otra duda? Si no, armemos el árbol de derivación. Que eso suele ser lo otro que se pregunta respecto a esta materia. Ya. Bueno, vemos que esto puede ser derivado desde S, ¿cierto? S con B1 y TC. ¿Ya? En B1 queremos producir ACCB. Voy a anotar aquí un chiquito. ACCB. Esto va a producirse. A veces va a ser inmediato, ¿cierto? Sí. ACCB. Vamos a revisar. ACC. Utilizamos la derivación de B1 que viene de TAS. TAS. Y esto es con la separación ACCB. Entonces esto va a ser A, esto va a ser CCB.
este A va a producir A. Y ahora S que produzca CCB. Vamos a ir de nuevo hasta CCB. Tomamos la derivación S. Y aquí podemos ver que es TC y B2. TC, B2. Volvemos. CCB, TC y B2. Donde TC corresponde a C y B2 corresponde a CB. Esto corresponde a C y esto CB. Entonces vamos ahora a CB, que se produce con B2 con XTB. XTB. Y X produce C y TB produce B. Y ahí tenemos el árbol de derivación. Y voy a borrar las letras chiquitas de arriba. Y lo tenemos. ¿Se entiende también eso, cómo producimos el árbol de derivación? Es bastante más fácil, como les digo, anotando la derivación completa ahí, en vez de solo la variable. En este caso único, porque no tuvimos alternativa mientras lo estábamos haciendo. Hubiese sido distinto si, por ejemplo, aquí, una opción sería que esto, fíjense esto, hubiese sido también ese, en vez de lo que era antes. Aquí, ahí cuando veníamos de acá, dijimos, ya, B1 este A, S, pues hemos venido acá, y ahora es como, ¿cuál de las dos S? Y ahí hubiésemos podido elegir. Ahí hubiésemos tenido ambigüedad. Pero aquí mientras nos devolvíamos no tuvimos que elegir nada. Se elegía solo. No había mucha opción. Si hubiésemos tenido opciones, ahí hubiese sido ambiguo. Entonces, si no hay más dudas, eso sería la identidad de hoy. Queda un ejercicio, por si alguien lo quiere hacer. Como siempre, respondo las dudas por correo, sobre cualquier cosa que tengan que preguntar. Y eso, le voy a dejar de grabar.